es el Goel, es el que rescata. Dios es el que se mete a la cárcel para liberar a su pueblo, lo que hizo en Egipto. Dios es el que se mete en la cárcel del pecado para liberarnos del pecado en Cristo Jesús. Y también hay que entender que el rescate implica rescatarnos de una conducta necia. Qué importante es esto, la conducta necia, vacía, una conducta vana, una manera de vivir vacía completamente. Y entre nosotros los cristianos se da. Muchos de nosotros podemos tener la tentación de vivir una vida vacía, sin valores. Y dirás, pero ¿cómo va a ser? Sí, así mismo. Es que tiene mucho peligro, y mucho cuidado, y por eso está desde el principio el apóstol Pedro alertándonos de ceñirnos la mente para tener una manera de pensar conforme al Evangelio y aprender no solamente esto, sino a dejar la conducta vacía, esa conducta que no me conduce a nada. Es importante porque aquí ahora viene a la luz del Evangelio, la vida es vacía, pero Dios ahora en Cristo tiene que llenar mi vida. Y le sube a mi vida, hay un upgrade de activos. En el momento en que mi vida adquiere un precio no de oro ni de plata, sino que es comprado a otro precio. Si una compañía de repente vale 100 millones y de repente hay una persona que la quiere comprar y la compra a 200 millones, esa empresa se duplicó en su valor y así entra en el mercado con otro valor. Imagínense si el cambio no es el doble ni el triple, sino que ahora el precio con el que es comprado va a ser un precio infinito. Vaya ahora, miren ahora el versículo 19. No ha sido con algo caduco como oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo. Aquí la sangre preciosa, el valor agregado a la vida humana. Ahora es Cristo. Hay un paralelo aquí con la sangre del cordero, pero es completamente otra cosa. La Pascua había que elegir un cordero sin mancha, un cordero sin mancilla, y había que derramar la sangre, y esa sangre se rociaba sobre el pueblo. Eso es la Pascua. Y la Pascua es un evento cultural, es un culto en el cual se celebra algo. Pero aquí no estamos hablando de culto, aquí estamos hablando de un cordero sin mancha, Cristo. Cristo es ausencia de corrupción moral, es a nivel ético. La purificación que se nos da a nosotros no es solamente una purificación cultural, no es un culto en donde declaran simplemente que echaron sangre de cordero y se acabó. Es real, es una purificación moral, y en donde nosotros recibimos esta capacidad de recibir un culto eficaz en la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere, es al mismo tiempo culto, pero es al mismo tiempo Pascua y es al mismo tiempo liberación. Porque rompe con nuestra complicidad con el pecado. Adquiere nuestra mente para tener una mente como la de Dios. Adquiere nuestra conducta para que nosotros tengamos una conducta como la de Dios. Pertenecemos a Dios. Dejamos de ser libres y es cuando más libres somos. Porque es Dios el que nos adquiere, el Dios de la libertad. Por eso, adquiriéndonos y perteneciendo a Él es cuando más libres somos. Una paradoja. Pero entonces aquí está hablándole Pedro a los que están presos, a los que están atribulados. A lo mejor nos puede hablar alguien que tiene una enfermedad incurable aquí, o nos puede hablar a una persona que tiene una dificultad que no tiene solución aparentemente, o en una cárcel de un pecado en el que se ve atrapada una persona. Diversas realidades que esclavizan. Ahora el apóstol Pedro nos está diciendo que Él nos ha comprado para que nuestra conducta cambie. Y en eso consiste la redención. Uno dice, pero ¿cómo la redención hace que yo tenga la capacidad de comportarme de otra manera? Porque la redención compra mi conducta, compra mi mente. Y si yo acepto el canje, ahora soy propiedad de Dios en cuanto a mi pensar, en cuanto a mi conducirme.
Y en ese sentido, allí está la redención. Y el precio, más que suficiente. Sangre preciosa. Preciosa significa un superlativo. No hay nada. Ningún precio puede ser mayor. La sangre nada más y nada menos que el verdadero cordero sin mancha. No el de la Pascua. El cordero sin mancha, que es el que es capaz de hacer un culto eficaz en mi vida. Para que mi vida sea de Cristo. Para que mis pensamientos sean de Cristo y para que mi conducta sea también de Cristo. Entonces, versículo 20, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes. O sea, es una sangre preciosa que estaba predestinada antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes. Qué belleza y qué piropo aquí. No fue casual que Cristo muriese en la cruz. No fue que de repente el Padre dijo, lo agarraron, le envió al Hijo y sorpresa, le mataron al Hijo. Él sabía todo y tenía un plan desde el principio. Todo estaba planeado, todo estaba ejecutado y ha sido ejecutado por el Señor de la historia. No ha sido nada casual. Se trata de un plan preparado desde antiguo. Ya otros autores de otras teologías dicen lo mismo. Por ejemplo, San Pablo en la carta a los Efesios lo dice en el capítulo 1, cuando buscamos en la carta a los Efesios, que Dios tiene un plan, dice, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. De Efesios 1, del 4 al 5. O sea que hay otras teologías que van diciendo esta misma realidad. Hay un plan. Esto no es a lo loco. Digo, Dios también podría actuar así, me imagino, siendo Él quien es. Pero todo está pensado por Él. Y la redención en Cristo está pensada. Y por esto aquí dice que está predestinado, preparado, ejecutado. Y aquí ahora le añade una frase muy hermosa. Dice, por amor a ustedes. Por causa de ustedes, por amor a ustedes. En otras traducciones dice, por amor a ustedes. Que quiere decir con esto que da a los destinatarios un estatus privilegiadísimo, un estatus de privilegio, porque esto anima esto. Imagínense, yo quiero que ahora se ubiquen este texto que le está escribiendo Pedro a personas que están a punto de dar la vida. ¿Cómo no va a animar una realidad como esta a entender el estatus de privilegiado cuando uno sabe que desde el principio Dios pensó en la muerte de Cristo para que yo me condujera de esta manera, que aunque me esté llevando a la muerte, me está llevando a la vida y me está llevando a la esperanza de la salvación? Fíjense qué respuesta más hermosa a las tribulaciones que están atravesando a aquellos a los que Pedro le está escribiendo. Los que por medio de él, versículo 21, creen en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Ese estatus de privilegiado viene de parte de Dios y de la confianza puesta en Dios. Ya él dijo antes esto de poner la confianza en el Padre. Dios ha tomado la iniciativa y su resurrección, la de Cristo, y su ascensión le ha dado la gloria. Su ascensión, la muerte de Cristo fue la injusticia más grande de la humanidad. Y por tanto, la resurrección y la ascensión de Cristo es la reivindicación mayor que se le puede dar, sentarlo a lo más alto del universo. Es la máxima expresión de reversión de la injusticia que trajo la muerte de Cristo en la cruz. Sangre divina que muere solamente puede ser revertida con sangre divina que vuelva a la vida, que es exaltada, que es glorificada y que reina en el universo ante toda criatura. O sea, la reversión completa de una injusticia en la que consistió la muerte de Cristo Jesús. Entonces, ahora viene el versículo 22, del 22 al 25. Hemos sido regenerados por la palabra, por el bautismo. Importante aquí esta parte. Han sido purificados, versículo 25, vuestras almas obedeciendo a la verdad para amarse los unos a los otros sinceramente como hermanos. Pedro aquí concretiza la invitación a la santidad. Se hace por medio de obedecer a la verdad. ¿Qué es la obediencia a la verdad? La obediencia a la verdad es la obediencia a Cristo, la verdad del Evangelio.
la verdad del Evangelio, que consiste en acoger a Cristo, obedecer al Evangelio. Entonces, la obediencia a Cristo y en el amor fraterno, aquí estamos hablando en otras categorías, en otros modos de expresar la misma realidad de la esencia del cristianismo. Entonces aquí se nos ha purificado. Hemos purificado nuestra vida. Aquí hay un sentido todavía cultural. No hemos santificado, hemos purificado. Ahora tenemos un modo puro de vivir, que es el de la verdad. No solamente cambiando el pensamiento, sino la conducta. ¿Cómo? Con la conducta del mandamiento. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Aquí Pedro está hablando, el mismo Pedro que estaba sentado en la mesa con Jesús. Les recuerdo que Pedro está recordando el mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Aquí Pedro está diciendo, ámense sinceramente, intensamente, con un amor puro. Versículo 23, pues han sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Han sido regenerados, han nacido de nuevo. La palabra les ha ayudado a ustedes a abrirse para que puedan nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Que antes tenías una vida y que ahora tienes otra. No quiere decir otra vida, es la misma vida, pero en la vida hay otra manera de vivirla, completamente distinta. Nacer de nuevo significa antes haber vivido en la esclavitud del pecado y ahora vivir en la libertad de la gracia. Eso es nacer de nuevo. Y eso se realiza solamente por medio de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. La palabra eterna que llega al mundo y que nos permite a nosotros, por medio del nacimiento del agua y del Espíritu, también ser regenerados. Una semilla particular. ¿Cuál es la semilla? Acuérdense la parábola del sembrador. ¿Cuál es la semilla? La semilla es la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra es Cristo. Cristo viene a nuestra vida y nos capacita a tener una capacidad de seguirle cuando nos regala el Espíritu. Cambia nuestro modo de vivir y dejando todo lo que ha dicho Pedro aquí, ahora vamos detrás del seguimiento de Cristo. Quiero que se imaginen esto para personas que están medio desanimadas, con tribulaciones, pero que ahora reciben la capacidad de decir, ustedes han nacido de nuevo, no van a volver otra vez a la vida anterior, han nacido de nuevo. Pedro concretiza la invitación a la santidad. Se logra obedeciendo a Cristo, que es la verdad del Evangelio. Ya regresamos.